no es algo que nos tiene que tomar de sorpresa. Alguien ha hecho un cálculo y ha llegado a la conclusión de que en los últimos 3.400 años, ha hecho un estudio desde hace 3.400 años, dice que si ha habido un 10% de tiempo de paz en estos 3.400 años, es mucho. Es decir, siempre ha habido guerras, siempre, o en un continente o en otro, por un motivo o por otro. Unos porque querían conquistar terreno, otros porque simplemente le caía mal el vecino y querían exterminarlo y apropiarse de sus terrenos y de su patrimonio. A veces también por motivos religiosos, Las guerras con un ingrediente, un factor religioso, para mí son las peores. España emprendió muchas guerras con motivos aparentemente religiosos, ¿no? Y estamos viviendo en un conflicto mundial donde en este momento hay 15 naciones involucradas en esta guerra que comenzó en la tarde de ayer, en el día de Purim. Si ustedes leen detenidamente el libro de Esther, se van a encontrar que cuando se decidió por decreto exterminar al pueblo de Israel fue en una etapa, en un momento de la historia, que es justamente el que estamos viviendo ahora. Y como recordatorio de que no se cumplieron los objetivos de este perverso llamado Amán, se celebra todos los años una fiesta que se llama Purim, que viene de la palabra hebrea pur, que significa suerte o suertes. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Diríamos a Naamán. Y la horca que él había preparado, al final fue para él mismo. Y hemos visto a lo largo de la historia muchos que son como Amán, que tienen este odio que no saben ni de dónde les viene, ¿verdad? Y ni saben por qué lo tienen. Pero el objetivo siempre es destruir y atacar a los mismos. Y hay un capítulo en el Nuevo Testamento, que es el 24 de Mateo, donde el Señor Jesucristo, a partir del versículo 6, nos dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ojo, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Qué tremendo, ¿no? Algunos dicen que lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 ya se ha cumplido todo. Y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque por una parte es cierto que algunos versículos y algunas cosas que se encuentran en Mateo 24 ya se cumplieron, ¿vale? Por ejemplo, lo de no quedaría piedra sobre piedra. En cuanto a la destrucción del templo, eso ya se cumplió. No hay un templo en Jerusalén ahora mismo. No hay un templo. Los judíos llevan 2000 años orando y pidiendo y preparándose para tener un templo, pero la realidad es que no hay templo ahora mismo en Jerusalén. Hay sinagogas, pero que no tiene nada que ver con un templo. Y el Señor Jesucristo dice que el templo que Él visitó y que sus discípulos conocieron iba a ser destruido. Y efectivamente así fue. En el año 70 los romanos lo destruyeron completamente. Y nunca más se ha vuelto a levantar un templo en la explanada, en el monte Moriat, donde tenía que estar y donde tiene que estar el templo para que se cumplan las profecías. Y es verdad que Jerusalén fue sitiada y que murieron, se calcula, más de 1,5 millones de judíos, muchos de ellos crucificados en aquella destrucción, y muchos de ellos fueron llevados a Roma como esclavos y allí murieron. Y todos conocemos la historia, y cuando uno llega a Roma, los que han estado, veis que está el famoso arco de Tito, el arco del triunfo de Tito, y se puede ver cómo algunos tesoros del templo fueron llevados a Roma, y con esos tesoros se construyó lo que hoy en día conocemos como el famoso Coliseo romano, que todavía está en pie. Pero hay otra gran parte del capítulo 24 que no se ha cumplido, que tiene que ver con los tiempos finales. Ahora, yo no sé qué opinión tienen ustedes acerca de esto, porque a mí me han acusado muchas veces y me han dicho que yo soy como muy apocalíptico, como que me gusta asustar a la gente, ¿no? Con este tipo de mensajes de Daniel, de Apocalipsis, de la bestia, del anticristo, y nada más lejos de la realidad. Yo no pretendo asustar a nadie, ni siquiera convencer a nadie de nada. No
intento convencer a nadie de nada, pero sí estoy convencido a título personal, no sé si ustedes piensan igual que yo, que estamos en este momento en la recta final de la historia de la iglesia, que estamos en lo que llamamos los últimos días o los últimos tiempos. Honestamente no tengo la sensación de que este planeta Tierra va a estar otros 2000 o 3000 años aquí, sino que creo que los acontecimientos que hemos creído y predicado durante años, en algún momento se van a cumplir. Así como se cumplieron las profecías relacionadas con su primera venida, al pie de la letra, pues también se tendrán que cumplir en algún momento de la historia las profecías que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si nosotros solamente nos limitáramos a leer el Antiguo Testamento, olvídense del Nuevo por un momento, usted llegaría a la conclusión de que el Mesías tendría que venir en 2 ocasiones. Lo que no marca la Biblia es la diferencia entre una y otra. ¿Cuánto tiempo pasaría entre la primera y la segunda? Entre una y otra. Pero el Antiguo Testamento nos habla de una primera venida del Mesías para sufrir, para morir, para pagar el precio de nuestros pecados derramando su sangre, como el cordero, ¿verdad?, que se sacrificaba en el altar, en el templo. Y una segunda vez para establecer su reino, su gobierno en todas las naciones de la tierra. Pero es que aparte de tener toda la información del Antiguo Testamento, nosotros contamos con la gran ventaja de tener todo el Nuevo Testamento, 27 libros. No todos hablan de estos acontecimientos, pero en muchos de ellos encontramos información que no está en el Antiguo Testamento, sobre todo referente a las señales, a los acontecimientos que han de dar lugar a la segunda venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 podríamos hablar meses y años de lo que ahí se va diciendo versículo por versículo. Pero una de las cosas que destaca el capítulo es que una gran parte de los cristianos, esto es tremendamente preocupante, ¿no? Una gran parte de la iglesia se va a enfriar. Y por eso él cuenta después la famosa parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Nosotros en nuestra cultura es el novio el que espera a la novia, ¿verdad, Elan? El que espera a la novia. Pero en la época de la Biblia y en Israel es la novia la que espera al novio. Porque la iglesia está esperando al novio y no el novio está esperando a su amada, que es la iglesia, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, la Biblia dice que había 10 chicas, 10 jóvenes, que estaban esperando a que el novio llegara para acompañarlo a la casa de la novia. Pero como tardaba el novio, se quedaron todas dormidas. Y en aquella época en la que no existían pilas, ni baterías, ni pilas de estas solares, sino todo era con aceite, pues resulta que cuando se oye que viene el novio, todas se despiertan, pero 5 de ellas se dan cuenta de que el aceite que traían no es suficiente. Y entonces le piden a las otras 5 que le vendan, que les den algo de aceite. Y ellas dicen, no, porque si les damos a ustedes, al final no tenemos ni para ustedes ni para nosotras. En todo caso, vayan y compren. Y dice que fueron a comprar y cuando llegaron ya la puerta se había cerrado. Si hay 10 y 5 no pudieron entrar, el dato que nos da la Biblia es escalofriante. Un 50% de la gente que estaba esperando al novio. ¿Y el novio quién es? ¿Quién es el amado? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El 50% no pudieron entrar a las bodas con el novio. ¿Tiene algo que ver esto con la situación actual de la iglesia? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis que la última iglesia que se menciona en la lista, y son 7, empezando por Éfeso y terminando por la Odisea, uno de los problemas que tenía la última iglesia, que en cierto sentido representa a nuestra generación, a nuestro tiempo, es una iglesia que estaba tibia, no terminaba de definirse, no eran ni fríos ni calientes. Y el Señor dice que los confronta y les demuestra que el problema de esa congregación y de toda congregación del mundo y de todo creyente que está frío, que está tibio, es que ha perdido su comunión y su relación con el Señor Jesús.
Porque el Señor Jesús, hablando en primera persona del singular, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si él está fuera en la puerta, estamos hablando en un lenguaje metafórico, ¿verdad? Si él está fuera de la puerta llamando, quiere decir que la iglesia no se había percatado, no se había dado cuenta de que él ya no estaba en el culto, ya no estaba con ellos, pero ellos creían que sí estaba. Hasta el punto que cuando la iglesia habla y se autodefine, ellos dicen: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Es decir, ellos estaban con una complacencia tremenda, con una insensibilidad y una ceguera espiritual brutal, hasta el punto que no se habían dado cuenta de que el Señor lo habían dejado fuera. Y casi les pasó lo que sucedió en los evangelios en el momento en el que José y María, después de caminar un día, se dan cuenta de que el niño no va con ellos y tienen que volver. Y hemos estado recientemente en ese camino subterráneo por donde caminó el Señor Jesucristo con sus discípulos, y les dije que nos llamó mucho la atención que hay como una pequeña grada donde allí se separaban las personas que se habían perdido, o donde allí se dejaban los objetos perdidos, y probablemente el Señor Jesús estaba allí esperando a que sus padres llegaran a buscarlos. Y cómo un creyente, con todo lo que está pasando en el mundo, puede perder la presencia del Señor. ¿Cómo un creyente se puede permitir el lujo de enfriarse en estos tiempos difíciles y de crisis internacionales en las cuales estamos viviendo? Bueno, puede ser que se enredan en las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice que ninguno que milita, ninguno que se considera un soldado de Jesucristo, se puede enredar en los negocios de la vida. Esto no significa de que no podemos trabajar, ni mucho menos. Esto no significa de que no podemos tener nuestros trabajos y nuestras obligaciones seculares. Pero lo que la Biblia advierte es que no te enredes, en otras palabras, que no te domine, que no te controle el trabajo. Porque el hombre no ha sido diseñado, no ha sido creado por Dios para estar todo el santo día trabajando y olvidándose de su compromiso fundamental, que es su relación y su comunión con el Señor. Así que trabajar sí está bien, pero hermano querido, si tu trabajo no te permite orar, congregarte, leer la Biblia, estudiar, pasear con tu familia y disfrutar de la vida, yo honestamente te aconsejo que te pongas a orar seriamente para que el Señor te abra puertas y te dé otro tipo de trabajo. Porque el trabajo no es para que te conviertas en un esclavo. El trabajo es para, para proveer las necesidades básicas de tu familia, pero no para que te conviertas en un esclavo, y menos de alguien que, como bien sabes tú, muchas veces te prometió algo antes de contratarte y luego después hace todo lo contrario a lo que te había dicho. ¿Cuántos han tenido esa experiencia alguna vez? No, usted va a trabajar tantas horas. Mentira, después te tiene mucho más horas, te prometió dar un dinero, luego no te lo da, etcétera, etcétera. Entonces, como creyente, tú tienes que orar y decir: Señor, dame el trabajo que me permita tener comunión contigo, y que incluso pueda servirte a ti y también atender a mi familia, porque es que hay gente que trabaja y se olvidan de atender a su familia, de atender a sus hijos, de atender a su esposa, a su marido, y lamentablemente eso se ve muchísimo hoy en día. El enfriamiento viene por dedicar excesivo tiempo a lo que no es prioritario, y esa es una de las señales de los últimos tiempos. También dice la Biblia en otro pasaje que algunos incluso llegarán a escuchar a espíritus engañadores, haciéndoles creer en mentiras como si fueran grandes verdades reveladas para los últimos días. Me acuerdo que hubo una temporada hace años que me llamaban personas de aquí de la isla y de otras islas y me querían compartir, según me decían ellos, la última revelación del Espíritu Santo a la iglesia. Algo que no estaba escrito, algo que no había sido revelado, pero que ellos lo habían recibido, y entonces querían a mí convencerme de meterme en un sistema de trabajo, meterme en un rollo, sinceramente, que no tenía ni pies ni cabeza, pero era una última revelación del Espíritu Santo a la iglesia del siglo XXI. Nada más lejos de la realidad. Todo lo que el Señor ha revelado y todo lo que el Señor quiere que sepamos ya está escrito en la palabra, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Y si alguien viene con algo diferente a lo que está en la Biblia, no le preste la más mínima atención,
Porque la palabra de Dios está completa, no le falta ni le sobra absolutamente nada. No hay que añadirle de vez en cuando algún capítulo, alguna historia, ¿verdad?, para actualizar la Biblia. La Biblia está más que actualizada. Los que tenemos que actualizarnos somos nosotros y no la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que el Señor nos enseña en Mateo 24, algo muy bonito, y es que el Evangelio, antes de su venida, se predicará en todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si todavía no ha venido, es probablemente porque todavía haya lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Me dio mucha alegría cuando en estos días se celebró una campaña evangelística en Ushuaia, al sur de la Argentina, en la ciudad más austral del mundo, ¿no?, hasta el último rincón de la tierra. Y hace unos días, ayer justamente o antes de ayer, recibí del pastor Enrique Montenegro de Madrid un vídeo donde se veía a 11.000 personas bautizándose después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenía que haberles mandado esa foto a todos a través del WhatsApp. 11.000 personas bautizándose después de haber entendido el Evangelio por allí, por Latinoamérica, por Brasil, por el Amazonas. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Y saben qué? Yo creo que nosotros hemos aportado un granito de arena para la evangelización del mundo. Y es una de las señales maravillosas de saber que todo el mundo en algún momento puntual de su vida tendrá una oportunidad para oír y entender el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo el mundo se llenará de la palabra de Dios. Otra de las señales que nos enseña la Escritura es que en algún momento, yo creo que estamos más cerca que nunca, créanme, más cerca que nunca. Y yo incluso me he atrevido a decir, y lo vuelvo a hacer, que probablemente nosotros veamos esa señal, aunque algunos dicen que esto es un disparate decir esto. Yo creo que nosotros veremos el comienzo por lo menos de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Sinceramente lo creo. Tenemos muchos datos. Hemos ido durante muchísimos años a Israel y las cosas que faltaban, los elementos que faltaban para que se pudiera dar la reconstrucción del templo de Jerusalén, que a nosotros no nos afecta en el sentido de que lo necesitamos, sino que me alegra por el hecho de que va a ayudar al cumplimiento de profecías, ¿verdad? No por otra cosa. Está todo prácticamente ya diseñado, preparado y dispuesto. Es una de las señales que nos dice la palabra de Dios. Pero además nosotros sabemos, eso no lo dice el Antiguo Testamento, por eso jugamos con ventaja. Nosotros que leemos y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos que cuando ese templo se inaugure en Jerusalén, en el monte Moriah, donde siempre estuvo, a los 3 años y medio lo profanan. Lo profana el famoso personaje que ustedes lo conocen como el anticristo, ¿no? El hombre de pecado, el hijo de perdición. A los 3 años y medio se sienta en el templo y lo vuelve a profanar, tal y como sucedió en la época de los seleucidas, cuando Antíoco Epifanes, ¿verdad?, pues profanó el templo de Jerusalén. Una de las señales que encontramos también es que íbamos a ser aborrecidos por la gente. Eso ya no nos gusta, ¿no? Ya no te gusta, ¿no? Ser aborrecidos por todas las gentes, por el único delito de ser cristiano y de creer en Jesucristo. Y tenemos que preparar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en la escuela dominical y en los hogares para que sepan que en un momento determinado pueden hacerles bullying en el colegio por ser cristiano. Ya lo están haciendo. Ya muchos jóvenes, aquí en Europa, aquí en España, están siendo humillados y les hacen bullying y se ríen de ellos y se meten con ellos por su fe, porque leen la Biblia, porque se llaman cristianos, porque vienen a la iglesia, porque van a un campamento cristiano, etcétera, etcétera. Es una de las señales de los últimos tiempos, que seríamos aborrecidos por las personas por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿No te has dado cuenta que puedes hablar de fútbol, de política, de lo que tú quieras con cualquier persona y no pasa nada? Pero en el momento en el que te defines como cristiano y hablas del Señor y de lo que hizo en tu vida, la gente cambia, le cambia la cara, ¿no te das cuenta? Y te miran así como diciendo, uy, cuidado con esta, ¿no? Cuidado con este, ¿viste? Uy, hacen como mi nieto Adiel, hacen así como te da, tremendo, ¿no? Otra de las señales de los últimos tiempos.
Pero hay una promesa preciosa para todos nosotros y me gustaría que al final de leerla, por favor, decir un fuerte amén, ¿vale? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este será salvo. Amén. Amén. Perseverar hasta el fin. No una temporada, hermanos. Hasta el fin. Ahora, en este capítulo yo he subrayado algunas palabras o consejos que el Señor nos da a nosotros para tenerlas en cuenta. Versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esa palabra oiréis, ese verbo oír, lo subrayé, porque en los últimos tiempos tenemos que prestar atención a muchas cosas. Y una de las cosas que vamos a oír, y además jugamos con la ventaja de que tenemos el teléfono móvil y tenemos internet y las redes sociales, vamos a oír de guerras y de rumores de guerras. Hermano, hasta hace 48 horas, 15 países como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Jordania, Siria, Israel, Irán, etcétera, etcétera, estaban tranquilos, aparentemente tranquilos, pero en este momento hay 15 países que están involucrados en esta guerra que empezó hace 48 horas. ¿Qué te parece? Oiremos de guerras y de rumores de guerras. Y esta gente de Irán decían que tenían cohetes para lanzarlos también contra algún país europeo, para provocarlos a meterse en esta guerra, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos muchas naciones se unirán y van a apoyar a este personaje siniestro llamado el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como también lo llama Pablo, para ir a pelear todos contra los de siempre. Y juntarán una cantidad enorme de soldados y de armamento, hasta el punto que Juan se queda sorprendido y dice, yo oí ese número. Yo oí esa cifra, 200 millones de personas, 200 millones de soldados armados hasta los dientes con una meta en común, destruir a Israel y tomar Jerusalén como la capital de su imperio. Es increíble, ¿no? Los detalles que nos da la Biblia de los países que van a intervenir. Por eso, aunque ahora le estén, permítame la expresión, dándole caña a Irán, Irán no va a ser destruido, porque en los últimos tiempos la Biblia dice que uno de los países que va a apoyar ese ataque masivo del anticristo a Israel va a ser justamente Persia, es decir, el Irán actual. Será debilitado, será frenado durante un tiempo, pero volverán otra vez a levantarse. En el versículo 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es decir, no solamente vamos a oír cosas, sino a ver cosas. Y tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien afinados para saber lo que tenemos que oír y lo que tenemos que ver. Porque hay cosas que mejor es no prestarle atención, no perder el tiempo. Pero hay cosas que el Señor dice, esto lo vais a oír y esto lo vais a ver. Y también nos da un consejo en el versículo 20, dice, orad, orad, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es decir, el Señor nos llama a la oración. La oración siempre ha sido, no digo el antídoto para no ser perseguido, pero siempre ha sido el ancla del creyente para poder mantenerse firme en contra de las acechanzas del enemigo. Hay oraciones preciosas. Y una vez escuché hace muchos años a una esposa de un pastor, de un misionero, que decía, hermano, si a usted le cuesta orar y no sabe orar bien, dio un consejo que a mí por lo menos me ayudó en su momento, y era, lean los salmos. Los salmos están llenos de oraciones preciosas que podemos utilizarlas, como no, en nuestras oraciones. Pero busque un día, le animo a que haga esto, busque un día oraciones en la Biblia. Es increíble. La oración de Esdras es impresionante. Una oración espectacular. La oración de Nehemías, la oración de Daniel, la oración del mismo Señor Jesucristo en Juan 17 y en otros pasajes. La Biblia está llena de oraciones. Una oración preciosa, sin lugar a dudas, fue la oración de Ana. ¿Se acuerdan quién fue Ana? La que fue la madre de Samuel. Esa oración entera
La hemos visto allí ahora en Shiloh, donde vivía Samuel, escrita en hebreo para que todo el mundo la pueda ver y la pueda recitar. Hermano, lean y estudien esas oraciones de grandes hombres de Dios, de grandes personajes de la Biblia, que te van a ayudar a reforzar tu vida de oración, porque el Señor dice que cuando oigamos y cuando veamos estas cosas, lo que tenemos que hacer es orar, orar en todo tiempo. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 32, dice, de la higuera aprender la parábola. Luego, hay cosas que tenemos que aprender. No sean ustedes como aquella hermana que un día me dijo, uy, perdonen si estás aquí, yo creo que no estás aquí, por eso me atrevo a decirlo. Y no sé si estás detrás de la cámara, pero bueno, si estás, no voy a decir tu nombre, porque tampoco me acuerdo. Pero me dijo, pastor, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta estudiar. Entonces, lo que yo hago es, cuando tengo preguntas, las anoto y me acerco a ti y te las pregunto, y tú que estudias me las respondes. Y yo digo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y me estaba hablando la mujer en serio, ¿no? A mí no me gusta leer ni estudiar. A ti sí, pues mira, respóndeme. Como si fuera una especie de pastor privado, ¿no? Una especie de... ¿no? ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? De la higuera aprender la parábola. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Jesús utiliza ese árbol que para nosotros es muy conocido, porque vivimos en una cultura mediterránea y aquí en Canarias también tenemos muchas, y dice, siempre me gusta hacer esto cuando voy a Israel, cuando veo una higuera digo, hermanos, vengan para acá y les digo, miren lo que dijo el Señor, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En invierno las higueras están como muertas, como secas, no tienen hojas, están como las ramas como totalmente secas. Pero hay un momento que comienzan a brotar las hojas, todavía los higos no, las hojas, la rama se pone tierna, blandita, y ya te está indicando ese árbol que el verano está cerca. Es como el almendro es el primer árbol que florece, qué hermoso, ¿no? Cuando vemos esos almendros blancos o rosados, como también los hay, es que se adelanta la primavera, ¿no? Por eso Jeremías 1 dice que el Señor es como el almendro, ¿no? Que quiere venir, quiere hacer rápido justicia, ¿verdad? Pues aquí dice que tenemos que aprender de la higuera la parábola, es decir, la enseñanza. Es decir, observando un árbol uno puede saber si está cerca el verano o le queda mucho tiempo por venir el verano. Y entonces dice el Señor, así también vosotros, verso 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, alguien me preguntó una vez, ¿y esto de la higuera quién es? También he oído gente que dice, no, la higuera no tiene nada que ver con Israel. Yo creo que sí, honestamente creo que sí. La higuera es un árbol que se utiliza para hablar de Israel en algunos pasajes del Antiguo Testamento. No tengo tiempo ahora para darles todos. También se emplea el olivo para hablar de Israel. ¿Cuándo comenzó a florecer la higuera? Esos huesos secos, esas ramas secas que parece que estaban muertas. Bueno, conocemos un poco la historia de lo que ha pasado en los últimos 70 años. Cuando un pueblo que no tenía nación, no tenía bandera, no tenía himno, no tenía ejército, no tenía nada, de la noche a la mañana comienza a florecer, comienza a aparecer en la escena mundial un pueblo con su bandera, con su himno, con sus cánticos, con sus lenguas, etcétera. Y comenzamos a ver no solamente cómo comienza, digamos, a aparecer esta nación prácticamente de la ceniza, de la nada, sino que además vemos que logran recuperar. En el año 1967 logran recuperar la perla, ¿no? Logran recuperar la ciudad de Jerusalén y dice que ya no va a ser pisoteada por los gentiles, que el tiempo de los gentiles se acerca, que el tiempo de los gentiles se acaba, y entonces es cuando comenzamos a ver florecer no solamente a un país, sino comenzamos a ver otra profecía cumplida, los campos y el desierto. Y yo les puedo dar fe de que el campo de Israel y los desiertos de Israel son verdes y han florecido, y ahora recientemente que hemos estado, es increíble ver cómo estaba todo el país lleno de flores y de plantas y una alegría tremenda. Y todo eso que vemos en lo natural con nuestros ojos nos habla de una renovación, de una transformación en el mundo espiritual. Y el Señor dice, cuando ustedes vean a ese país que está cambiando, que no significa que se hayan convertido,
sino que están siendo tratados, que están siendo renovados, que florece, pues levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, hay señales físicas, señales naturales que nos trazan, que nos indican una lección espiritual. Como por ejemplo la higuera, como por ejemplo cuando aquellos magos de Oriente fueron guiados no porque un profeta llegara y les dijera tienen que ir a Belén que acaba de nacer el Mesías. A ellos no les habló nadie. O porque leyeran la Biblia o porque fueran a una congregación. No, sino dice su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y siguieron la señal de un astro, de una estrella, porque eso les indicaba a ellos en aquel momento que había nacido el Mesías en Belén de Judea. Es decir, el hombre lamentablemente ha perdido capacidades. Por ejemplo, el olfato. Nosotros no olemos hoy en día igual que como olía o como huelen actualmente las personas que viven de la casa. Las personas que van al campo, las personas que se tienen que buscar la vida cazando cada día animales, pues desarrollan el sentido del olfato mucho más que nosotros que vivimos en una ciudad. Porque en una ciudad a veces es mejor oler cuanto menos posible, ¿sí o no? ¿No? ¿Verdad? Decir, madre mía, cómo huele aquí. Y hemos perdido capacidades. Las capacidades que tenía Adán, ninguno de nosotros las tenemos. Ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni absolutamente nada, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual tenemos que potenciar todo lo espiritual que a veces está como atrofiado, está dormido. Y hay una carta en el Nuevo Testamento cuyo autor no sabemos quién fue, da igual, la carta a los Hebreos, que dice que hay gente que por el uso, por la práctica, logran desarrollar ciertos dones y habilidades espirituales. Es como, por ejemplo, hay gente que tiene, decimos, nació para tocar la guitarra. Pero hay otra gente que no nació tal vez para ser un gran guitarrista, pero por la práctica, por el uso, por la constancia, por la perseverancia, logran tocar la guitarra o cantar o cualquier otra cosa. En otras palabras, nosotros hemos sido capacitados para vivir en victoria en el reino de Dios. Amén, hermanos. Pero también por la constancia, por la perseverancia, por el uso, por la práctica, podemos llegar a desarrollar el discernimiento espiritual, dice la Biblia. Y es una lástima ver que a veces hay gente que desarrolla sus cualidades humanas para cosas naturales y no para las cosas del reino de Dios. Yo, por ejemplo, creo, no sé ustedes lo que pensarán, me da igual. Yo creo que nací para predicar la palabra de Dios. Yo creo que a mí Dios me escogió para hacer lo que estoy haciendo. ¿Saben la tranquilidad y la seguridad con la que yo vivo de saber que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Yo no podría estar ni un minuto en un púlpito, en una plataforma, saludando, atendiendo a la gente, si no fuera porque Dios me ha capacitado. Porque en mí, jamás en mi vida se me pasó por la mente estar siempre rodeado de gente. Al contrario, siempre quería estar solo, no me gustaba estar con la gente, no me gustaban las fotos, no me gustaba saludar a nadie, no me gustaban las aglomeraciones, todo lo contrario. Y sin embargo el Señor me metió aquí. Así que gloria a Dios. Dice la Biblia que tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren aprender cada día del Señor? Versículo 42. Y velad. Velad significa estar en guardia, estar atentos. Cuidado, velando, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Otra palabra más. Fíjense, oír. Hemos tenido la palabra ver, orar, aprender, velar. Y ahora dice la última en el 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En otras palabras, nosotros tenemos la obligación de estar preparados. ¿Y cómo se prepara un cristiano para estos tiempos? ¿Viendo el Gran Hermano? ¿Jugando a las loterías? ¿Perdiendo el tiempo en tonterías? Yo creo que nos tenemos que preparar en lo físico y también en lo natural. ¿Saben que cuando vamos a Israel yo sé quiénes son de Estados Unidos? Yo sé quiénes son los que viven en Estados Unidos porque no aguantan ni 500 metros caminando. No aguantan. Están siempre con la lengua afuera, sean jóvenes o sean adultos. ¿Por qué? Porque están todo el santo día metidos dentro del coche. Van a comprar pan al coche. Van a comprar un palillo de dientes en el coche. Van a comprar un cepillo en el coche. No caminan nunca.
Entonces nosotros que vivimos en Tenerife, donde todos son cuestas de sub y baja, la gente nos dice, pero ¿ustedes cómo aguantan? ¿Cómo suben y bajan y no se cansan? Digo, es que nosotros vivimos en Tenerife. Y nosotros caminamos, y nosotros venimos caminando a la iglesia y nos vamos caminando a nuestra casa. Y Elena que se hace, y no les exagero, 10, 12 kilómetros diarios caminando. Así que, queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Caminen todos los días, media horita todos. ¿A cuántos les gusta caminar? ¿Y a cuántos no les gusta caminar? Pues a los que no les gusta caminar, que han levantado la mano, a esos son los que le pido que caminen. Porque al que le gusta caminar, ya está. Algunos tienen que bajar un poquito de peso y otros tienen que coger un poquito de peso. No, en serio, hermano. Cuando tengamos que correr, ¿qué vas a hacer con todos los michelines que tienes encima? Hay que bajar. Tienes que ponerte en forma. Tienes que descansar bien, comer bien. Una vez fui a la playa aquí de las Teresitas, para los que nos están viendo, y dice, ¿eso dónde es? Aquí al lado. Y vi 5 chicas jovencitas, tremendamente obesas. Habían puesto unas toallas en el centro, ellas estaban así en círculo y tenían en el centro de las toallas donuts, papas fritas, montón de y estaban. Y yo digo, pero es increíble, ¿cómo no se cuidan? Entonces tú tienes que cuidar tu cuerpo, hermana. Tú tienes que cuidar tu salud. Cuando tú veas a tu marido que está un poquito bendecido de más, dile, oye, que estás más ancho que alto. O cuando veas a tu esposa, oye, antes te arreglabas, yo venía a la casa, te veía arregladita, ahora cuando llego parece la bruja de Caperucita o la de Blancanieves, ¿no? Tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, hermanos. Tenemos que empezar el día con el Señor, orar, buscar la palabra, porque dice la Biblia, estad preparados en todos los sentidos. Si se va otra vez la luz como se fue en España no hace mucho tiempo, ¿usted está preparado en casa para un apagón? Todos tenemos eléctrico, la nevera eléctrica, la cocina eléctrica, la lavadora eléctrica, todo eléctrico. ¿Estamos preparados para si viene mañana un apagón? Por lo menos cómprese una brelata, hermano. Cómprese la brelata. Tenga unas latitas ahí de reserva. En otras palabras, no digo que tengamos que vivir con miedo, pero sí es nuestra obligación vivir preparados, hermanos. Por ejemplo, ahora los 18 millones de Teherán, la capital de Irán, se han quedado prácticamente sin agua y han tenido que huir a otras poblaciones porque se quedaron sin una gota de agua en esa ciudad. ¿Se imaginan ustedes que por lo que sea, hermanos, nos quedáramos sin agua, nos quedáramos sin luz? Bueno, estamos oyendo hablar últimamente mucho acerca de los terremotos en el Teide. Bueno, eso ya son palabras mayores, porque si explota el señor Teide, pues a pocos sitios tenemos a dónde ir. Pero por lo menos, hermanos, por lo menos estemos preparados. Que esto no es una broma. Que los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tenga agua en casa, tenga provisión de algunas pilas, de alguna radio. Tenga algo preparado y sobre todo espiritualmente hablando, esté preparado. Dice, no sorprendáis. Porque van a haber cristianos que dicen, ay, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando, mi querido hermano, es lo que la Biblia ha enseñado en la Escritura durante siglos, que tenemos que estar preparados, que vamos a ser perseguidos, que podemos ser aborrecidos por la causa del Evangelio. Y por lo tanto, usted tiene que estar preparado en todos los sentidos. Y ustedes que tienen niños que van a la escuela, de vez en cuando tienen que decirle, vengan para acá. Miren, en el colegio les van a enseñar esto y esto. Tengan cuidado. Porque nosotros como creyentes no creemos en ninguna de esas cosas. Nosotros como cristianos creemos en esto y creemos en aquello. Y van a tener una presión los niños pequeños en la escuela que nosotros no tuvimos. Y si la tuviéramos hoy en día, sabríamos cómo defendernos, pero ellos muchas veces no. Por lo tanto, hermanos, vigilemos qué películas, qué libros, qué están escuchando, qué están viendo, cuáles son las compañías que tienen nuestros hijos. Significa una preparación integral de la familia, de la economía, de la espiritualidad, de los aspectos físicos. Estemos preparados, es nuestra obligación. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo algo, mis queridos hermanos. Miren, en el capítulo 25 de Mateo aparecen 2 parábolas. La parábola de las vírgenes, que un 50% perdieron la bendición de poder entrar en la casa con el novio.
Y la otra parábola que aparece, ¿saben cuál es? La de los talentos. Es decir, lo que Dios nos ha dado para poder servirle. Dice que unos con lo que Dios les dio, ganaron, lo utilizaron para servir a Dios y al prójimo. Pero hubo uno en esta parábola de los talentos, que por miedo enterró el talento, porque tenía miedo de perderlo. Y yo tengo la sensación de que hay muchos hermanos que tienen enterrado su talento. Y es tiempo de que vaya y lo encuentre, y lo saque, y comience a utilizarlo para la honra y para la gloria del Señor. El otro día una hermana me dio una letra de una canción que ella ha hecho. La letra, ahora la música la tengo que buscar yo. Pero hay gente aquí, y una vez me di cuenta que han escrito unas poesías preciosas. Y qué bonito sería que una hermana o un hermano que tenga la capacidad de hacer alguna poesía, subiera de vez en cuando aquí a la plataforma y nos deleitara a todos, por ejemplo, con una poesía o con un cántico para la honra y para la gloria del Señor. Seguramente hay gente aquí que tiene una voz preciosa, pero no la utiliza para nada. ¿Y para qué la quiere? Está enterrando su talento bajo tierra. Probablemente hay alguna persona aquí que estudió para tocar algún instrumento y nadie lo sabe, nadie se ha enterado. ¿Y qué vas a hacer con esa capacidad, con ese talento que el Señor te dio? En otras palabras, pídele al Señor que te quite el miedo. Pídele al Señor que quite de tu vida esa timidez que te atenaza, esa timidez que te impide desarrollarte como creyente. Y les voy a decir algo que les puede llamar mucho la atención. Yo era una persona tremendamente tímida. Me daba pánico la gente. Ya les dije en una ocasión, creo que lo comenté, Elena lo sabe, que una vez yo quedé con una chica en una cafetería. No la conocía a ella, era soltero. Y esa cafetería tenía unas escaleras. Y claro, cuando yo llegué a esa cafetería, que había quedado con esta muchacha, cuando yo me acerqué a la escalera, los que estaban abajo se quedaban mirando. Sabes que siempre cuando entra alguien todo el mundo mira, ¿no? Y se me quedaron mirando así y me dio tanta vergüenza que me miraran, que creo que la chica sigue sentada allí en la cafetería. Yo creo que sigue allí. Como esas estatuas de los sillones están así, ahí se quedó. Pánico escénico terrible. 3 domingos seguidos, y no miento, Dios lo sabe, 3 domingos seguidos, el pastor de mi congregación donde yo me convertí, me pidió que cantara por la tarde en el culto. Teníamos culto el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. Me dijo, esta tarde por favor coge la guitarra y nos cantas una alabanza antes de que yo predique. Y le dije sí, y no aparecí. 3 domingos seguidos, al 4º domingo me llamó y me dijo, ya está bien, ya está. Ya llevas 3 domingos diciendo que sí y al final no aparece. ¿Por qué no aparecía? Porque yo me había comido la cabeza con una mentira, y como yo les he dicho que la verdad liberta, el versículo que tenemos ahí arriba, pero la mentira esclaviza, yo me creía la mentira que yo no podía cantar si tocaba la guitarra. Porque como tenía que mirar las notas porque estaba empezando, digo, si toco no puedo cantar, y si canto no puedo tocar. Y entonces no aparecía por miedo, hasta que gracias al Señor rompí ese miedo y hasta el día de hoy. Así que no permitas que tu timidez, tu vergüenza, cada uno es como es, unos somos más abiertos, otros más cerrados, eso no estoy diciendo nada de eso. Pero cuando algo que Dios te ha dado, tú no lo usas, no lo manifiestas por tu miedo, por tu timidez, entonces tienes que orar seriamente al Señor y decirle, Señor, rompe esta atadura en mi vida y que yo sea libre para honrarte, para servirte con el don o el talento que tú me has dado. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos en esta noche, mis queridos hermanos, y vamos a orar en esta línea, por favor. Pídale al Señor de todo corazón que estas palabras que hemos oído en esta noche calen en nuestros corazones y podamos estar atentos a las cosas que el Señor nos está mostrando e indicando por medio de... Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Está bien, está bien. Gloria a Dios. Miren, hermanos, vamos a hacer algo que
que yo creo que, no sé si lo hemos hecho en alguna ocasión, pero para que nosotros podamos estar aquí disfrutando de la música, los instrumentos, y sobre todo para que también los hermanos que nos están viendo en este momento en sus hogares puedan estar escuchando, que por cierto lo hemos comprobado ahora y se está viendo en casa de maravilla. Ahí arriba hay, desen la vuelta un segundito, no hay problema, nadie les está viendo en las cámaras. Mire, ahí arriba hay una serie de hermanos que hacen un trabajo excelente para que tanto en sala como en los hogares llegue el sonido perfectamente. Yo creo que a veces necesitamos también apoyar a nuestros hermanos en su trabajo. Le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Gracias a las cámaras, a las luces, a las letras, al sonido, dentro y fuera. Dios les bendiga. Gracias por el trabajo. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno que hay hermanos, ¿verdad?, que siempre están a lo mejor en el anonimato, no se les ve, no se les oye, pero que gracias a ellos, tanto los que estamos aquí como los que están en sus hogares lejos, pueden escuchar y disfrutar de este culto en directo. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí o de los que nos está viendo en su casa que aún no se ha suscrito al canal oficial de la iglesia, saben que tenemos un solo canal. Se llama Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube, también en Facebook, pero retransmitimos por YouTube. Pues suscríbase, hermano, suscríbase al canal de la iglesia. Dele a esa campanita pequeñita que aparece para que pueda recibir siempre pues una notificación cada vez que estemos emitiendo en directo. Les recordamos también, yo sé que muchos lo saben, tal vez otros no, que todos los días, de lunes a viernes, hay también un devocional que yo comparto en directo para que todos los hermanos que quieran lo puedan oír y compartir, ¿de acuerdo? Y si por ahí ven algún canal que no tiene nada que ver con Centro Evangélico Vida Nueva, pero que se hace pasar por mí o se hace pasar por el ministerio, hay que decirlo automáticamente, porque hay gente a veces inconversa, gente que no son cristianos, que clonan canales, para su conveniencia, pero con el cuento de que quieren que la palabra de Dios corra. Realmente ese no es el motivo. Entonces no queremos que la gente se confunda. Todo está bien claro. Centro Evangélico Vida Nueva tiene su logotipo, tiene sus horarios, tiene sus lugares de culto, y no queremos que la gente se confunda pensando que somos nosotros y después resulta que nada que ver. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en la carta de Santiago, ahora les diré dónde, pero vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por todos los hermanos que cada semana hacen un esfuerzo para venir aquí a la iglesia, y también oramos por todos los que están ahora mismo en sus hogares, diferentes países, atentos a tu palabra para recibir la bendición que tú hoy tienes preparada para nuestras vidas. Queremos estar atentos, queremos, Señor, que tú nos sigas tratando, que nos sigas moldeando. Queremos crecer, queremos madurar, queremos estar siempre bien preparados para aprovechar toda oportunidad que se nos presente. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, ahí lo tienen. Y vamos a leerlo todos juntos, por lo menos el versículo 22. Vamos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a leerlo otra vez, por favor, más fuerte. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchen. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Parece que Santiago estaba como muy preocupado por el hecho de que conocía creyentes ya en aquella época, en aquellos tiempos, que oían la palabra, pero que después la olvidaban. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la olvidaban y por lo tanto no la podían poner en práctica. Porque la idea es que todo lo que oigamos,
nos ayude a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra comunión y nuestra relación diaria con el Señor, pero que podamos trasladarlo al terreno de la práctica. La palabra que surte efecto, la palabra que trae madurez, crecimiento y firmeza a nuestra vida, no es la que simplemente oímos, sino es la que oímos y practicamos. Es verdad que en la vida cristiana hay muchas cosas, digamos, que forman parte de lo que llamamos la teoría. Hay cosas que es bueno saberlas, ¿verdad? Pero luego hay otras muchas cosas, y yo creo que nuestro ministerio, nuestras iglesias, los que predicamos, si tenemos una característica, es que le enseñamos a la gente a vivir vidas cristianas prácticas. Y no solamente vidas con mucho conocimiento, porque el conocimiento puede llegar incluso hasta envanecer a una persona. Hay gente que presume de todos los versículos que sabe de memoria, de todas las historias que ha aprendido, ¿verdad? Pero luego a la hora de la verdad no produce, no hay fruto, ¿no? Y la palabra del Señor nos enseña que, por ejemplo, cuando un pastor de ovejas se esforzaba sacando por la mañana las ovejas, llevándolas a un lugar, llevándolas a otra, la pregunta es: ¿y para qué hace ese pastor todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo? Bueno, porque en el fondo lo que ese pastor quiere es vivir de sus ovejas, ¿no? Con la leche, los corderitos, la carne, etcétera, etcétera. Cuando una persona va al campo y se levanta todas las mañanas temprano y aguanta el sol y la lluvia y el viento y el frío y siembra y ara y abona un día y otro día, una semana y otra semana, ¿por qué hace todo eso? ¿Por amor al arte? No, porque en el fondo lo que quiere es cosechar y vivir de la cosecha que ha plantado previamente, ¿no? Entonces el Señor está sembrando muchas cosas en nuestra vida. El Señor nos ha traído muchísima palabra, el Señor nos ha traído mucho conocimiento a través de diferentes medios, ¿verdad? Y todo eso el Señor no lo hace simplemente para que tú digas: oye, cada día sé más de la Biblia. Bueno, ¿y de qué sirve saber de la Biblia si luego no plasmamos eso en hechos concretos? El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión que cuando se siembra la semilla en el campo, las semillas en principio no todas tienen la misma capacidad reproductora. Hay semillas que tú las siembras y dan 30, otras dan 60, otras dan 100, pero todas dan. Rara es la semilla que la siembras y no da un mínimo de fruto. Entonces el Señor viene sembrando hace mucho tiempo en nuestra vida palabra y consejos y estudios y enseñanzas y testimonio, pero todo eso tiene que llegar a un momento en nuestra vida en el que tiene que comenzar a dar fruto. Y la Biblia dice que una planta, que un árbol que se plantó con mucha ilusión, con mucho cariño, con mucho esfuerzo y está inutilizando la tierra y haciéndole perder el tiempo al que la cuida, al labrador, dice que lo que hacen es que lo cortan y lo tiran al fuego y sirve de leña por lo menos. Pero la planta que da fruto la podan, la limpian, la cuidan para que dé aún más fruto todavía, ¿verdad? Entonces vemos que cuando se produce una poda no es para hacerle daño a la planta o al árbol, sino es para que siga dando fruto y aún más, y no solamente en cantidad, sino también en calidad. Porque nosotros tenemos que ser creyentes de calidad y de cantidad, espiritualmente hablando, ¿verdad? Así es que lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que ser hacedores y no simplemente oidores, y para colmo, oidores olvidadizos. Por ejemplo, en la palabra de Dios vamos a leer ahora algunos pasajes del Evangelio según San Juan, algunos personajes que fueron transformados por el poder del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, como ustedes saben, en muchas ocasiones yo he dicho que solamente usted va a encontrar 7 milagros. Él los llama señales, ¿vale? Porque indican algo importante que hay que tener en cuenta en cuanto a la personalidad, en cuanto a la esencia, en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo. Esos milagros o señales son los que encontramos en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Hay 2 en el capítulo 6, 1 en el 9 y 1 en el 11. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, vengan conmigo, San Juan capítulo 5, encontramos la historia del famoso paralítico del estanque de Betesda. El estanque de Betesda se puede visitar hoy en día, por supuesto no ha cambiado de lugar, sigue estando allí. De hecho, es uno de los lugares que siempre llevamos a los grupos cuando viajamos a Israel. Ahora, Dios mediante, cuando vayamos en el mes de noviembre, volveremos a llevar a los grupos. Y en el capítulo 5 se relata la historia de algo que ocurrió en ese lugar. El estanque de Betesda era un lugar donde se habían congregado muchísimas personas con enfermedades terribles. Dice que llegaron a ser una enorme multitud, porque se había corrido el rumor, la leyenda, la idea de que un ángel
No hay constatación bíblica ni extrabíblica de lo que estamos contando, pero se había corrido el rumor de que un ángel de vez en cuando, no sabemos con qué frecuencia, descendía al estanque, movía el agua y el primero que se metía en el agua quedaba sano. Ya el segundo ya llegaba tarde. El Señor Jesucristo un día visita ese estanque de Betesda y en el capítulo 5 encontramos esta historia. Voy a leer a partir, por ejemplo, del versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado al paralítico de Betesda, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sanado? Pregunta interesante, ¿verdad? ¿Quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los judíos habían añadido un montón de mandamientos, un montón de preceptos humanos, y uno de los mandamientos consistía en que la gente no podía llevar ningún tipo de carga, ningún tipo de bulto en el día de reposo. Y él le dice a esos que le están censurando: el que me sanó, él fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, ya no en el estanque, ahora está el hombre en el templo. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No es que todas las enfermedades sean producto de la mala vida o de un pecado en particular, pero el Señor Jesucristo sabía perfectamente que ese hombre se encontraba en esa condición lamentable, triste, probablemente por cosas que había cometido y había producido o había abierto puertas para que esa enfermedad lo atrapara durante 38 años de su vida. El Señor Jesucristo le ha cambiado la vida, le ha dado una oportunidad, le ha dado una vida nueva, pero cuando se lo encuentra al día siguiente en el templo dice: mira, ándate con ojo, porque yo te he sanado. Todavía siguen habiendo un montón de enfermos en el estanque de Betesda, y de todos los que había, te sané a ti. Pero ándate con ojo y no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor encima. No sabemos lo que había hecho este hombre, pero estoy seguro que cuando él oyó al Señor Jesucristo decirle: no hagas otra vez lo mismo para que no te venga otra cosa peor encima, el hombre entendió y captó perfectamente el mensaje. ¿Qué es lo que yo saco como conclusión de esta palabra, de esta entrevista entre Jesús y el paralítico? Hermanos queridos, si el Señor a todos y a cada uno de los que estamos aquí y muchos que están en el hogar viéndonos, hemos sido transformados por el poder de Dios. El Señor ha roto nuestras ataduras espirituales, nos ha sanado, nos ha liberado incluso. No volvamos otra vez atrás, no sea que nuestro postrer estado, como dice la Biblia, venga a ser peor que el primero. Es decir, aproveche esta vida nueva que tiene ahora en Cristo Jesús. No mire atrás, porque la palabra de Dios nos cuenta la historia de aquella famosa mujer, la mujer de Lot, que dice la Biblia que por mirar atrás se quedó convertida en una estatua de sal. Entonces el Señor nos ha dado a todos nosotros una gran oportunidad de conocer la verdad. La verdad, como vamos a leer ahora, nos ha hecho libres. Pero no vuelva usted otra vez a enredarse en las cosas que practicaste o creíste. No sea que no vuelvas al mismo estado en el que tú estabas antes de conocer al Señor, sino que vuelvas a un estado peor del que estabas anteriormente de conocer al Señor. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que cuando oímos la palabra y viene una oportunidad en nuestra vida, la aprovechemos para no volver otra vez a caer en lo mismo. Seguimos en el Evangelio de Juan, nos vamos al capítulo 8, donde ahora es una mujer. Hemos visto el testimonio de un hombre. En el capítulo 8 del mismo libro de San Juan, versículo 1, una historia muy interesante que dice así: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y yo siempre me he preguntado si la sorprendieron
como decimos vulgarmente, con las manos en la masa, y en el mismo momento que estaba cometiendo ese pecado, ¿por qué no lo trajeron también a él? ¿Por qué la traen solamente a ella? Vete tú a saber si uno de los que la trajo estaba allí, ¿no? En nuestra ley mandó Moisés que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Claro, no se olviden que la palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta, y para poder cumplir la palabra de Dios uno tiene que ser perfecto. Si no eres perfecto, ¿de qué estamos hablando? La ley era como una especie de espejo que reflejaba la cruda realidad del ser humano, enfocándole y diciéndole: tú no puedes cumplir con esta ley, porque esta ley, para cumplirla, tienes que ser santo y perfecto, y ustedes ni son santos ni son perfectos. Es como una especie de humillación, decir: quieres cumplir con una ley perfecta, que es la ley de Dios, no la vas a poder cumplir. Mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tanto insisten, tanto daño quieren hacer al prójimo, ok, pues examina tu corazón para ver si realmente tú estás en una condición óptima para cumplir con este mandamiento. Y resulta que, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Léalo conmigo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, ella aprendió lo que es el perdón. Yo he sido perdonada. Y ahora el Señor te dice: así como tú has sido perdonada, vete, no vuelvas a pecar otra vez, sino aprovecha los beneficios de ese perdón, de esa gracia sobrenatural de Dios sobre tu vida, y no vuelvas otra vez a cometer el mismo pecado, porque hoy te has librado, mañana tal vez te maten estos a pedradas a ti, porque con ganas se quedaron. Así que, mis queridos hermanos, por eso el Señor al tema del perdón le da tanta importancia. Incluso en el Padre Nuestro llegó a decirnos o a enseñarnos: y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también dijo acerca del perdón: y si tu hermano viene contra ti a pedirte un montón de veces a lo largo del día, perdóname, perdóname, perdóname. Y dijo Pedro: Señor, ¿cuántas veces? Hasta 70 veces. Digo: hasta 70 veces 7, le dijo el Señor. Y contó aquella parábola de aquel que se le perdonó una deuda impresionante, imposible de pagar, y luego se entera de que este que sale le está estrangulando y oprimiendo a uno que le debía algo insignificante, y el Señor le dice: parece mentira, te han perdonado a ti una fortuna increíble, ahora sales tú y en vez de aplicar ese perdón que tú has recibido, resulta que te has convertido en un tirano y en una persona sin escrúpulos y sin misericordia, ¿no? Es decir, que toda la palabra que aprendemos, sea la oración, sea sobre el Espíritu Santo, sea sobre la venida de Cristo, sea sobre cualquier tema de la Biblia, todo eso nos viene bien escuchar la teoría. Pero, hermano, llegará el momento en el que usted tendrá que perdonar a alguien, ¿o no? Llegará el momento cuando usted, eso que lee en la Biblia, te va a tocar hacerlo a ti. Perdonar, orar por alguien o cualquier otra cosa, y toda esa teoría, todo ese conocimiento que tú has ido adquiriendo en estos meses, en estos últimos años, pues te va a venir bien para saber cómo actuar coherentemente en ese momento en el que tú vas a tener que demostrarle al Señor si verdaderamente has aprendido o no has aprendido nada, si has madurado o no has madurado absolutamente nada. Todas las experiencias, no solamente el conocimiento, sino todas las experiencias que tú vayas adquiriendo a lo largo de tu peregrinar con el Señor Jesucristo, recuérdalas, porque llegará el momento en el que tendrás que echar mano de ellas. ¿Se acuerdan ustedes cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla? ¿Se acuerdan? Su padre le había dicho: ve y pregúntale a tus hermanos cómo se encuentran, cómo están, y llévales también algo de comida.
La Biblia nos enseña que cuando él vio aquel problema que estaba atravesando el pueblo, el ejército en aquel momento, estando desafiados por aquel gigante terrible, aquel paladín filisteo, dice la Biblia que él se ofreció voluntario para ir a pelear contra él. Y Saúl, el rey, le dijo: pero si tú eres un muchacho, tú no tienes experiencia militar, tú no estás entrenado, tú no tienes armas. De hecho, quiso ponerle sus armaduras, ¿no? No le servían a él, se las querían casquetar al otro. Y David dijo: no, yo voy a ir en el nombre que siempre he utilizado para poder vivir hasta el día de hoy en victoria. He utilizado el nombre de mi Dios. Y en ese nombre, que parece ser que no lo conocían en aquel momento o no lo estaban utilizando adecuadamente, todo Israel sabrá hoy que nuestro Dios es el Dios que marca la diferencia. Y no le vamos a permitir, como dijo él en aquel momento, ¿no?, a este filisteo incircunciso que venga aquí, que nos esté amargando la vida. Y yo le cortaré la cabeza y las aves del cielo comerán de sus carnes. Y uno oye hablar a aquel y dice: pero ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este mocoso, no? Y entonces es cuando él dice: es que para mí el gigante Goliat no es nada. No solamente porque el grande y el gigante es mi Dios, sino que yo tengo una experiencia tal vez no militar, pero yo como pastor me he tenido que enfrentar con leones. ¿Hay alguien aquí que haya alguna vez peleado contra algún león? Hoy en día está prohibido, pero cuando íbamos a Kenia, cuando fuimos unas cuantas veces a Kenia, los Masai, para pasar de niño a hombre, se tenían que ir solos a la selva a matar a un león. ¿Y tú sabes lo que es mandar a un muchacho de 13, 14 o 15 años a matar a un león? Hermano, yo no voy ni con 50. Yo no voy ni con una metralleta. Y estos tenían que ir y no volvían hasta que no se traían la cabeza del león o la piel del león, porque entonces no los consideraban un hombre. Ya hoy en día está prohibido, ¿no? Son los seguritas son los Masai allí en Kenia. Pero David sabía lo que era enfrentarse con un león, porque por una oveja, por un cordero, era capaz de jugarse la vida. Porque su padre le había dicho: cuídame las ovejas. Y hasta que no recibiera una contraorden, él era coherente con la orden que su padre le había dado. Pero además hay más. Dice que también peleó contra osos. Y toda esa experiencia a solas en el anonimato en las montañas de Judea, peleando contra osos y peleando contra leones, le vino de maravilla cuando tiene que ir a enfrentarse contra el gigante Goliat. Es decir, que todas tus experiencias, todo el conocimiento, toda tu trayectoria en el Señor, llegará el momento cuando tú tendrás que echar mano de todo eso, y llegará el momento de tu oportunidad, y entonces ahí te demostrarás a ti mismo y lógicamente también a los demás si verdaderamente tu vida es una vida madura o es una vida de simplemente teorías, opiniones y muchos buenos deseos, pero realmente eres un hacedor y no solamente un oidor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 5, por favor vamos a leer este texto, Gálatas capítulo 5, vamos a leer este versículo también, 22 y 23, acerca de las características que tienen que comenzar a manifestarse en nuestras vidas. Pablo viene hablando acerca de las características típicas de una persona carnal, sin Cristo, una persona que es egocéntrica, y él menciona una barbaridad, una lista enorme de manifestaciones de la carne como envidias, borracheras, lascivia, fornicación, adulterio, contiendas, pleitos, celos, iras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega al verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es, léalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, de estas 9 características del fruto, imagínense que usted abre una manzana, o usted abre una naranja más bien, o una mandarina, y resulta que hay 9 sabores diferentes dentro. Es una mandarina, pero cada trocito tiene un sabor diferente. Es una sola, pero con 9 sabores diferentes, distintos. El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo es uno, morando en el creyente, pero se manifiesta en tu carácter, se manifiesta en tu vida de formas diferentes. A veces de una forma con amor, con paciencia, con benignidad, con fe, con mansedumbre, etc. Pregúntate a ti mismo de vez en cuando cuántas de estas características ya han comenzado a manifestarse en tu vida. Y si tienes alguna duda y no lo tienes claro, pregúntale a tu mujer, que ella te las va a decir cuáles tienes. Ay, no sé cuál tendré. Cariño, ¿cuál tiene? Y te va a decir ninguna.
Y entonces vas a tener que orar. No, pero si tienes alguna duda, tú pregúntale a tu mujer que ella te va a recordar si las tienes o no. Perdonen, hermanas, pero es que ustedes tienen un discernimiento espiritual que no fallan, ¿no? Entonces, hermanos queridos, Santiago, o mejor dicho, el Señor a través de la carta de Santiago, está apuntando a una vida cristiana práctica. La Biblia dice en la parábola del sembrador, que es una parábola preciosa, que además el Señor la logró explicar, porque no todas las parábolas recibieron una explicación, pero esta sí. Señor, ¿qué significa esta parábola? Y el Señor le da una explicación de cada uno de los terrenos, de los cuervos, etcétera, etcétera. Él dijo que hay personas que al momento reciben la palabra con gozo, pero como no echan nunca raíces, son cristianos de corta duración, son creyentes de corta duración, ¿verdad? Cuando vienen las aflicciones, las luchas, las pruebas de la vida, el trato de Dios, son de corta duración, ¿verdad? Como dice que cae la semilla junto al camino, crece rápido, pero como no tiene raíz, en cuanto sale el sol, se quema y se seca. También dice la Biblia que hay algunas semillas que los cuervos vienen y las arrebatan del corazón del ser humano. Sea como sea, Dios está invirtiendo de su tiempo y de su vida en todos y en cada uno de nosotros. Yo no sé qué promedio de mensajes tú podrías haber ya escuchado a estas alturas de tu vida, pero estoy seguro que algunos de ustedes ya han escuchado cientos de mensajes, ¿sí o no? Cientos de mensajes, pero no es simplemente escuchar lo que transforma, sino es escuchar y ponerlo en práctica. Mira, este púlpito que está aquí siempre ha sido el mismo, nunca hemos cambiado de púlpito en la iglesia. A mí se me ocurrió, cuando comenzamos a hacer los cultos en esta congregación, hacer un púlpito de metacrilato como algo transparente, ¿verdad? Que no hay nada que se oculte. No porque esté en contra de que haya otro tipo de púlpito, ¿no? Pero yo quise que fuera como algo simbólico, ¿no? A lo que detrás del púlpito no se oculta nada, pueden ver todo lo que hay. Y ha escuchado todos los sermones en esta iglesia. Todas las personas que en este culto, en esta iglesia, en este púlpito han predicado, este púlpito ha estado siempre aquí. Pero no ha crecido, no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. Porque simplemente, de una forma metafórica, ha oído, pero no ha puesto en práctica la palabra. No seas como el púlpito de la iglesia. Dile al que está a tu lado, díselo un momentito, esto es bueno que se lo diga. No seas como el púlpito de la iglesia, ¿oíste? No seas como el púlpito de la iglesia, que oye y no cambia porque no pone en práctica la palabra. Eso nos puede pasar a nosotros, hermanos queridos. Mira, el Señor Jesucristo tuvo, como saben ustedes, al principio llegó a tener 70 discípulos. No sabemos el nombre de los 70. Pero después sabemos que el grupo menguó y se quedó con 12. Y de los 12 había 3 que eran los más cercanos. Los otros como que no eran todavía muy entregados, ¿no? Pero sabemos que en el grupo de los 12 discípulos había uno que desde el principio fue el tesorero del grupo. Era el que llevaba la bolsa. Y dice la Biblia que siempre fue ladrón. Siempre tuvo problemas con el dinero. Tú sabes que cada ser humano en la vida tiene problemas con algo. Como mínimo tiene una debilidad. Unos con el sexo, el otro con el tabaco, el otro con la droga, el otro con la pornografía, el otro con la bebida. Bueno, tú sabes que es variopinto este tema, ¿no? Y Judas tenía un problema, y es que el dinero le tiraba. Era un amante del dinero. En vez de usar el dinero, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque el dinero como siervo es maravilloso, pero como amo es terrible, ¿eh? Judas lo que hizo fue que aprovechaba la ocasión para meter la mano de vez en cuando en la bolsita y llevarse algo para él. Así que si alguien pasaba por allí, oye, mira, una ofrenda para que sigan viajando, para que coman, para el maestro y tal. Ah, gracias. La metía, pero siempre sacaba algo para él. Como nunca dominó ese área de debilidad, lo que tú no dominas te terminará dominando. Estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y usted responda con toda honestidad. ¿A usted le hubiera gustado haber estado 3 años viajando noche y día con el Señor Jesucristo? Levante la mano. Eso es una pasada, ¿eh? Oírlo a Él personalmente, tocarlo, ver cómo respiraba, cómo caminaba, despertarte durante la noche y ver que lo tienes ahí acostado al lado tuyo. Voy a decir algo increíble, ¿no? Pues Él tuvo ese privilegio. Él vio cómo levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días muerto, hermano. Judas estaba allí. Y él vio, porque él repartía los panes y los peces, y con un poquito comieron multitudes, miles, y sobró. Él vio a Jesús caminar por encima de las aguas, y a Pedro también.
Él vio leprosos limpiados, él vio ciegos que recobraban la vista, vio al paralítico de Betesda, vio al endemoniado gadareno que dice que vivía en los cementerios y la amarraban con cadenas y las partía como si fueran de papel. Todo eso lo vio y escuchó las enseñanzas del Señor Jesucristo. Judas, ¿qué pasó con él al final? Que su debilidad lo mató. Llegaron, le ofrecieron lo que él quería, porque el diablo conoce tu necesidad y conoce también tus tendencias y tus debilidades. Le vinieron y ¿qué le ofrecieron? Dinero. Y cayó como un pajarito a medio. Después de 3 años de estar con el maestro, no creció, no maduró, escuchó mensajes, escuchó predicaciones, vio milagros, pero no cambió. Llegó el momento que fue capaz de entregar y de vender al mismísimo Señor Jesucristo por dinero. ¿Saben el versículo ese que dice que la raíz de todos los males, cuál es? El amor al dinero. Y este era un amante del dinero. Al final, cuando ya tiene el dinero en la bolsa, siente un remordimiento de conciencia terrible y se va a entregar el dinero y no le hacen ni caso. Seguía el remordimiento de conciencia y en vez de irse a la cruz que estaba cerca de allí a pedirle perdón al Señor, que el Señor lo hubiera perdonado, no te quepa la menor duda, prefirió quitarse la vida. Y se ahorcó en un árbol y ni el árbol lo quería. Porque dice que el árbol cuando lo vio que se colgó, se partió y cuando cayó al suelo todas las entrañas se le desparramaron por el suelo. Y cuando llevamos a la gente a Jerusalén, les digo, mira, vengan para acá, miren todo el monte verde. Verde, pinos, olivos, cipreses. Ven ese campo ahí seco, que no crece nada. Ahí fue donde Judas se ahorcó. Y no crece ni la hierba mala. Ni la hierba mala crece donde se ahorcó Judas. ¿Qué te parece? Entonces, mis queridos hermanos, es importante oír la palabra, claro que sí, es una bendición. Dice la Biblia que la fe viene por oír y por oír la palabra, pero no se olviden ustedes que lo que la Biblia quiere es que oigamos y que obedezcamos. Y en la medida en que tú obedezcas a la palabra, y estos últimos mensajes yo he estado hablando acerca de la importancia de la obediencia, eso es lo que va a traer grandes resultados a tu vida y lo que va a hacer de ti un gran hombre de Dios y una mujer de Dios con el paso del tiempo. Y termino con Juan capítulo 8, versículo 31. Vengan a este pasaje. Si quieren nos ponemos de pie un momentito todos, por favor, hermanos queridos. Juan capítulo 8, versículo 31. Miren estas palabras tan hermosas del Señor Jesucristo. Las leemos juntos, sí, ahí están. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fuerte: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra, y esto va a traer libertad a tu vida. ¿Te sientes esclavo de algo o de alguien? ¿No está totalmente lleno tu corazón? ¿Hay insatisfacción todavía en tu vida? La Biblia dice que la verdad trae auténtica libertad a nuestra vida. Y ustedes saben que la expresión o la frase o la palabra en la Biblia, conocer, es mucho más profunda que en nuestro propio idioma. Conocer es intimar, ¿vale? Pueden ver, por ejemplo, muchos pasajes en la Biblia. Conoció Adán a Eva y Eva tuvo un hijo. Luego, conocer es mucho más que hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es intimar, ¿verdad? Es llegar a una relación de intimidad. Y de esa relación de intimidad, pues nacen los hijos. Bueno, pues de una relación no superficial, no pasajera y fluctuante, ¿no? Sino de una relación profunda, de una relación genuina, de conocer verdaderamente al Señor, de ahí sale la libertad. La libertad que nos permite a nosotros no depender de nada ni de nadie. ¿Y sabes lo bonito que es levantarte por la mañana y no tener que darle vueltas a la cabeza a ver cómo consigo esto, a ver a quién le robo hoy, a ver a quién le como la cabeza hoy para buscarme la vida? ¿Sabes lo bonito que es vivir en la libertad gloriosa que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz? Es una bendición indescriptible. Y esa libertad verdadera no viene simplemente por oír. Mira Judas era un esclavo del amor al dinero. Y oyó sermones, oyó mensajes,
como también los ha escuchado Satanás desde el principio de los tiempos, y sigue siendo el mismo de siempre. ¿Por qué? Porque el oír es importante, pero si usted no es hacedor de lo que oye, difícilmente va a haber un crecimiento y un desarrollo espiritual en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habéis entendido bien la palabra? ¿Ha quedado clara? Ok, oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra poderosa. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, no volverá a ti vacía, sino que traerá el resultado, el fruto por el cual tú la enviaste. Te pedimos que en esta tarde esta palabra traiga verdadera libertad a nuestras vidas. Que esta palabra que hoy hemos oído nos lleve a un deseo de ponerla en práctica, Señor. Cuando tú hables de perdón, de oración, de lo que sea, yo haré todo lo posible por ponerla en práctica, porque eso es lo que tú estás esperando de mi vida. Que yo te oiga, que preste atención, pero que materialice la palabra, Señor. Que viva en la palabra. Y la misma palabra traerá libertad a nuestros hogares y a nuestras vidas. Guárdanos, Señor, cada día de errores,